Soy un vencedor en Cristo Jesús, soy un vencedor. Soy un vencedor, llegaré hasta la meta. Soy un vencedor en Cristo Jesús, soy un vencedor. Soy un vencedor, llegaré hasta la meta. Puesto los ojos en Él, no miraré alrededor. Puesto los ojos en Él, llegaré hasta la meta. Puesto los ojos en Él, no miraré. Hola a todos, Shabbat Shalom, bendiciones a todos aquellos que ya están del otro lado conectados con todos nosotros para la porción de esta mañana, en este sábado 31 de octubre, día 13 en el calendario del Señor, 13 del mes 8, un día apartado para Dios, un día que hemos consagrado a Dios y nos reunimos para aprender más de su palabra. Gracias a todos aquellos que están allí del otro lado, algunos están por Facebook, otros están en la página de retorno.tv. A todos ellos un gran saludo y otros están conectados en la radio 104.9, Hablemos de la Vida, de la comunidad de fe de Cosquín, del pastor Nicolás Agüero. Donde estaba el pastor Nicolás Agüero, y también la radio HAT, justo a tiempo de allí del pastor Rubén Fons. Así que un saludo grande para todos ustedes, los que están conectados, los que están dispuestos y listos para compartir y seguir con la palabra del Señor. Hoy, como decía, en un día especial, un Shabbat, donde nos reunimos todos, donde nos congregamos todos. No aquí conmigo, no es la idea. Yo simplemente hago un aporte en este día de la palabra, pero seguramente, como hoy es un día de congregarse, algunos lo hacen por la mañana, otros lo hacen en la tardecita temprana, 3 de la tarde por ahí, otros lo hacen un poquito más tarde, pero hoy es el día de congregarnos. Comenzó ayer a la tarde, la caída del sol del día del viernes, comenzó el Shabbat, y ya ahí nomás lo primero que hicimos fue reunirnos en nuestra familia, estar compartiendo todos juntos, y de allí arrancamos con un día apartado para el Señor. Bueno, hoy voy a contar primeramente los títulos de lo que voy a estar hablando. Pueden ver acá en la pantalla que es Génesis 12, del 1, obviamente, hasta el 17-27. Son varios capítulos donde hoy estamos compartiendo. Y bueno, es muchísimo lo que se puede hablar hoy, pero yo voy a decir algunos temas los que yo voy a compartir, de los que voy a hablar. Son muchísimas cosas que se podrían decir. Y quiero alentarlos a todos a que estudiemos la Torá de Dios, la palabra de Dios. Estudiemos estos 5 libros de Moisés que son fundamentales. Mire, haga de cuenta, usted puede tener, no sé, 20 años de creyente, pero si usted nunca hizo un estudio de los 5 libros de Moisés, ¿cuántas cosas no entiende ni comprende de lo que habla Jesús en el Nuevo Testamento? O en el pacto renovado, como corresponde, porque acá estamos hablando en la Torá de Dios, el pacto de Dios, y allá estamos hablando del pacto, el mismo pacto renovado. ¿Y por qué digo el mismo pacto? Porque el pacto no cambió. Antes estaba en las tablas de piedra, allí estaba el pacto, el contenido del pacto estaba en las tablas de piedra, y ahora el contenido del pacto, el mismo contenido, está en nuestra mente y en nuestro corazón. Pues entonces, ¿qué cambió? Cambió que antes estaba en tabla de piedra y ahora está en la mente y en el corazón, pero el contenido es el mismo. Por eso es la renovación, se renovó el lugar del pacto. Entonces, mediante el Espíritu Santo de Dios, su palabra ahora está en nosotros, y el Espíritu nos guía ¿a dónde? A la verdad. ¿Y qué es la verdad? La palabra de Dios. ¿Quién es la palabra de Dios? Yahshua. ¿Ve cómo todo coincide y todo se puede interpretar muchísimo más fácil? Hoy vamos a ver cosas importantísimas, porque si nosotros no entendemos a Abraham
el propósito, el llamado para el propósito que Dios le dio a Abraham, tampoco entendemos lo de Jesús, porque es justamente la continuidad. Cuando veamos, y de tu simiente, ¿de qué está hablando? De Abraham. No simientes, sino simiente de una. Está hablando de Yahshua, está hablando de Jesús. Entonces serán benditas todas las naciones. Comienza por Abraham y termina en el pacto renovado con Yahshua. Entonces, eso vamos a ir viendo hoy. Los títulos que tenemos hoy es: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. Bien, ese es el primer título. Vamos a hablar de la influencia de Canaán, que es muy importante. No es el segundo, está en el mismo tema. Porque dice tres cosas: tu tierra, tu parentela y la casa de tu padre. Entonces vamos a entrar un poquito en esas tres palabras. El número 2, ingreso a la tierra prometida desde Harán, o sea, él viene desde el norte, o sea, sale de Ur de los Caldeos, sube al norte y de allí baja hacia la tierra prometida. Y después luego la salida hacia Egipto. Después vamos a hablar de la separación de Abraham y Lot. Después vamos a hablar que Dios promete hijo a Abraham y eso hace que su fe le sea contada por justicia. Después el número 5 vamos a hablar de la promesa de la tierra prometida, la promesa de la tierra prometida, y ahí vamos a ver claramente que esa promesa todavía no está cumplida. Entonces, ¿será que Dios no cumple promesa? Sí, Dios cumple promesa. Prontito vamos a estar en la tierra que Dios prometió a Abraham y a su pueblo. 6. Vamos a hablar de Agar e Ismael. Vamos a hablar 7 del pacto de Dios con Abraham e Isaac. Muy bien. Ya con este contenido a mí me es fácil, porque cuando yo ya tengo mis títulos ahí voy manejándome. Claro que voy mirando el tiempo y si algunas cosas no da para hablar, no llego al tiempo, bueno, quedarán, ¿no? Será mi compartir será lo que haya logrado. Pero voy a intentar hacerlo porque hay temas que son, yo por ejemplo, profundizo en parte, pero hay cosas que las hablo en tema más superficial, porque mi interés es que todos podamos entender esto. Lo mínimo es esto. Después, depende de usted. Depende de que usted estudie la palabra de Dios constantemente y que se reúna, se congregue con los hermanos para recibir también los aportes de los hermanos, que sería la edificación mutua. Entonces, de eso se trata el tema de hoy y vamos a ir viendo mucho de lo que tiene este tema. A ver, muy bien, entonces, primero comencemos por la palabra. Vamos a leer, vamos a abrir nuestra Biblia en Génesis 12 y mi Biblia tiene un título: Dios llama a Abraham. Dios llama a Abraham. Muy bien, ese es mi título. Ahora, ese título usted podría leerlo de una manera distinta. Dios te llama a ti, porque este es un llamado a Abraham, pero también es un llamado para ti. Mire, pero Yahweh había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Hasta ahí voy a leer ahora y después vamos a ir compartiendo un poco más. El nombre de esta parashá, de esta porción, recuerde que es una porción, ¿cierto? Nosotros decimos la palabra parashá porque tiene un contenido que es mucho más allá del nombre porción. Entonces, por eso decimos parashá o decimos porción. Realmente, yo siempre digo parashá, pero significa porción para que lo entienda. Ya con el tiempo, después lo va a tomar en claro y lo va a entender, pero generalmente siempre lo voy a ir aclarando. El nombre de esta parashá es Lech Leha. Bien, ya sabe, no sé si está bien pronunciado. ¿Qué significa? Vete para ti, o como nosotros lo tendríamos que entender mejor, es vete por ti, por tu bien, vete para que te vaya bien. Bien, o sea, yo ahora estoy
agregándole para que podamos entenderlo. Pero la traducción sería vete para ti. Y le agrego este poquito para que usted lo enganche, porque vete por ti, o sea, para que te haga bien, para que las cosas salgan bien, vete. De muchos lugares nos tenemos que ir. Entonces, en un llamado de Dios, Dios te está diciendo, vení conmigo. Ese vení conmigo es porque estamos en un lugar donde tenemos que salir. Muchos ya lo han hecho y otros no lo hacen. Al que no lo hacen le queda la influencia, por eso yo le había puesto en título, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, la influencia de Canaán. Hablemos que en el capítulo anterior, en Génesis 11, habíamos visto la torre de Babel, pero anteriormente habíamos visto a Noé. Noé tuvo 3 hijos y uno de ellos se llama Cam. Cam fue el que vio la desnudez de Noé y Dios lo maldijo. De él nace Canaán y ese es el que trae miseria, idolatría, guerra. Es el archienemigo de Israel. Entonces, siempre vemos nosotros en la historia, el diablo vino para robar, matar y destruir, ¿cierto? Y ya desde el principio, la siembra que fue haciendo, y es obvio que ahora encontramos a Abraham en Ur de los Caldeos, una ciudad, a ver, si nosotros nos ubicamos en el mapa, vamos a poner a Israel acá, lo vamos a poner de este lado. Del lado mío tendría que cambiar todo para que lo vea mejor, pero, o sea, sería del lado de Irán, en la parte de abajo. Ahí es Ur de los Caldeos. El padre de Moisés se llamaba Taré. Y si bien es bueno, es importante que conozca, porque en el capítulo anterior, antes de empezar este capítulo, habla de la descendencia de Taré. Y Taré tiene 3 hijos, Abraham, Nacor y Harán. Harán se murió antes que el padre y tuvo un hijo que se llamó Lot. Ese hijo, que se llamó Lot, o sea, se había quedado sin padre. Bueno, Taré, que es el padre de Abraham, lo había tomado como su hijo. Era su nieto, pero lo toma como su hijo al no estar su padre. Cuando salen de Ur de los Caldeos, estoy adelantando la historia un poquito, ya volveré para atrás, van hacia el norte que se llama Harán. Allí, al norte, o sea, es toda la parte mesopotámica donde está el río Éufrates, van por al lado del río Éufrates, llegan a Harán y allá ocurre esto, que deja a su parentela ya desde Ur de los Caldeos, van allá y de allá vuelve Moisés. Muere el padre y Abraham toma a Lot, su sobrino, casi como hijo, y se lo lleva con él porque el padre había muerto, entonces él toma a Lot. Y allí hace la entrada a la tierra prometida, que en ese tiempo él no sabía que era la tierra prometida. Entonces, esta historia, este comentario que hago es para que nos ubiquemos en muchas cosas que vamos a ir hablando. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que conocer bien quién es Abraham. Porque Abraham tiene varios nombres. Amigo de Dios, lo vamos a ver ahora en la Biblia. Vamos a ver que es el padre de la fe. Vamos a ver que su fe le fue contada por justicia. Entonces, cuando vemos esto, ¿cierto? Vemos que es el padre de todos los pueblos que se fueron formando luego. Inclusive de un pueblo tan numeroso como lo es Israel, inclusive, como son el pueblo musulmán, porque ya vemos que, ya lo vamos a ver en detalle un poquito más adelante, solamente le hago el comentario para que veamos la importancia de este tema. No podemos saber, sé de memoria todos los evangelios y las cartas, las sé de memoria, bárbaro, está espectacular, pero ¿sabe esto? ¿Por qué? Porque con esto usted va a entender que Abraham era hebreo, no era judío. Todavía no había nacido el nieto de Abraham, que fue Jacob, y después el bisnieto, que sería los 12 hijos, y uno de ellos es Judá, para que salgan los judíos. Este era hebreo. ¿Hebreo por qué? Porque estaba del río del otro lado.
eran los que cruzaban el río para llegar a la tierra prometida o a la tierra. Entonces, nosotros también hemos cruzado el río en el bautismo de las aguas. Por ejemplo, yo antes de ser creyente estaba del otro lado del río. Ahora pasé a este lado del río. Por lo tanto, soy hebreo y de la descendencia de Abraham. ¿Y por qué de la descendencia de Abraham? Porque lo vamos a ver en la Biblia. Lo vamos a ver en la Biblia, ¿cierto? Si quiere, búsquelo yo ya. Gálatas 3, versículo 13. Gálatas 3, versículo 13. Porque esto es importantísimo. Porque nosotros, ahora cuando decimos, nosotros somos descendientes de Abraham. Ah, pero ¿qué? Entonces, ¿vos venís de todo el linaje? No sé, posiblemente sí, no lo sé. Pero sí somos descendientes porque la Biblia lo dice. Escuche, mire. Vamos a Gálatas 3, 13. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Bien, si bien el versículo de abajo, que viene ahora, es lo que quiero leer, pero no puedo dejar pasar esto, para la cantidad de detractores de la palabra de Dios que hay dando vuelta y que te dicen, lea Gálatas, como diciendo que estamos equivocados, ¿cierto? Y ellos no sé cómo lo leen a Gálatas, pero mire cómo empieza. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Por qué está escrito eso ahí? Eso lo escribió Pablo. Ahora, Pablo, los traductores escribieron la palabra que Moisés escribió cuando pone la palabra, cuando Moisés escribió la palabra Torá, que significa instrucciones de Dios, los traductores pusieron la palabra ley. Entonces, si usted lee acá y usted cambia la palabra ley por Torá, vamos a ver lo que va a decir ahora la Biblia, que sería horrendo, pero lo vamos a leer si lo cambia. Cristo nos redimió de la maldición de la Torá. Oiga, qué cosa fea. Hay que entender que la palabra ley no es la palabra Torá. Son dos cosas diferentes. En algún momento sí. ¿Por qué? Porque cuando está hablando cuando Pablo está hablando de las instrucciones de Dios, está hablando de la Torá y pone la palabra ley. Pero hay dos leyes que nos menciona. Sería la ley de Dios, que sería la Torá de Dios, y la ley del pecado. Entonces, que alguno le va a decir, entonces la Torá del pecado, oiga, está mal. Entonces, acá es donde ya nomás se comienza interpretando mal. Acá no está hablando de la Torá, acá sino está hablando de la maldición. O sea, por ejemplo, ¿qué maldición? El que peca, muere. Ahí está la maldición. El Señor acá nos redime de la maldición. ¿Por qué? Porque ahora usted, aunque muera, vivirá. Y el pecado no tiene poder sobre usted. ¿Por qué? Porque Jesús nos redimió de la maldición de la ley del pecado. Entonces, acá ya mordemos un poquito algo que no es el tema, pero no lo quiero dejar como, por ejemplo, maldito todo el que es colgado en un madero. Eso dice la Biblia. Entonces, ¿maldito es Jesús? No. Él cargó la maldición esa para que no sea maldición en nuestra vida. Entonces, para que en Cristo Jesús, ahora sí, el 14, la bendición de Abraham, ahora volvemos a lo que estábamos hablando, ¿no? Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces acá Pablo explica, hermanos, hablo en términos humanos, dice, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Aunque sea de hombre, está diciendo, imagínense el de Dios. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Y mire, yo recién lo aclaré yo, ahora lo va a aclarar Pablo. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno y a tu simiente, la cual es Cristo. Ahora lo entendió, ¿ve?
Antes se lo había dicho yo, ahora se lo está diciendo la palabra. Inclusive Pablo lo está aclarando en la palabra a esto mismo. Entonces, aunque sea, ahora bien, a Abraham le fueron hechas las promesas y a la simiente. ¿Quién es la simiente? Jesús. Entonces, la promesa de Abraham llega a Jesús. Él tiene la promesa de Abraham. Ahora miren, vamos a ver el versículo 28, creo que sí, 28. Entonces, para saltear, sería bueno que usted después en su casa siga leyendo todo. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. También guárdelo esto, porque esto es congregación, esto es pueblo, esto es cuerpo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa, lo que le había dicho antes. O sea, que usted es del linaje de Abraham porque está en Cristo. Jesús, Yahshua, nos hace del linaje de Abraham porque la promesa de Abraham está en Jesús. Y cuando nosotros recibimos a Jesús, recibimos las promesas mismas que nos dio a Abraham, Dios le dio a Abraham, por medio de Jesús llegan a nuestras vidas. Entonces, cuando la gente dice, no, yo no soy Israel, yo soy de la iglesia. Oiga, usted es Israel, porque Israel no sería Israel si no fuera por Abraham. Porque ¿quién es Israel? Israel es Jacob, pero Israel también es el pueblo de Dios, es la congregación de Dios. Y seguimos, entonces el pueblo sigue siendo el mismo. Entonces, ¿qué cambió? Como lo dice Pablo, que nosotros que no éramos del linaje, en Cristo ahora somos del linaje porque nos injerta dentro del olivo. Entonces, este es el cuidado que muchas veces de lo que mal nos han enseñado. ¿Por qué? Porque estudiábamos el Nuevo Testamento, y está bien, y no nos enseñaban lo anterior. Entonces nos enseñaban que había dos pueblos. Y la Biblia habla de dos pueblos. Y el pueblo sería Judá e Israel, que son las 10 tribus divididas, 2 para un lado, Judá, Benjamín y agrego Leví también una parte, y de este lado las 10 tribus dispersas, ¿cierto? Estos serían los dos pueblos. Este se perdió, se disolvió, digamos, en el mundo, y este continúa hasta el día de hoy, que le llaman los judíos. Entonces, la gente muchas veces confunde judíos con Israel, y estoy hablando de que los que conocen la Biblia lo va a escuchar hablar y siempre le va a decir, nosotros no tenemos nada que ver con Israel, somos el Israel espiritual. Sí, está, literalmente quizás está bien dicho, porque el Israel espiritual es el pueblo de Dios que cree en Jesús y que Jesús le dio el derecho de ser hijo. Bien, ahora ese pueblo que es hijo, ahora en esto nuevo, no es nuevo, en el nuevo pacto, en el pacto renovado, ese hijo se llama Israel, porque tenemos la palabra y el testimonio de Jesús. Ahora bien, el Israel que estamos viendo acá es el mismo, que tiene la palabra y tiene a Yahshua. Si no tiene a Yahshua, está fuera. O sea, por más que sea judío, eso no interesa, está afuera, porque no es con una de las dos cosas, sino las dos cosas. Nosotros tenemos a Yahshua, tenemos a Jesús, y muchas veces hacíamos una oración, sentíamos su presencia y demás, ¿cierto? Pero no íbamos a la palabra. O sea, no íbamos a ver cómo son nuestros antepasados, cómo es nuestro pueblo, sino que terminábamos diciendo, yo soy argentino y de Cristo. Oiga, usted puede haber nacido en Argentina y no hay nada malo con eso, o en cualquier otro país, pero usted es de Israel si usted recibió a Jesús. Linaje de Abraham. Ahora fíjese que después vamos a ver más adelante que por eso el pueblo musulmán, que es hijo de Ismael, que Ismael también tuvo 12 hijos, se formaron sus tribus, por lo tanto, ellos dicen que son del padre Abraham, y en realidad sí lo son, porque en cuanto al linaje, sí, pero en cuanto a la promesa, no.
¿Por qué? Porque Dios le dijo a Abraham que su simiente, la que él escogió, en este caso fue Isaac. Ahí fue la simiente de Abraham a Isaac. De Isaac fue a Jacob, de Jacob a las 12 tribus, y de las 12 tribus, Judá fue la que sale Jesús. La simiente va hasta Jesús, y de él nosotros nos hace linaje de Abraham. Bien, esto es muy sencillo, es tan sencillo que a algunos se les hace difícil. Es el problema. ¿Vio? Las cosas son a veces las cosas más sencillas son las más difíciles de entender. Por ejemplo, nosotros no somos salvos por obedecer los mandamientos, somos salvos por gracia. Pero es tan fácil ser salvo por gracia que muchos lo hacen difícil. Entonces empiezan a cargarle cosas para que sea un poquito más difícil. Entonces le cargan cosas para que sea más difícil, y la gente es como que valora, si es duro, sí, si es difícil, sí. Es por eso que cuando te decían, vamos a orar por ti que estás enfermo, ¿cierto? Después está el que te dice, no, hay que hacer una promesa, te tenés que ir caminando hasta tal lado. Entonces, como eso tiene un costo, parece que fuera, sí, un hermano que hace una plegaria, y acá tengo que ir caminando, no, debe ser más bueno porque es más duro, se paga más. Y hay un error en el concepto. Por gracia somos salvos, pero una vez que somos salvos, amamos al que nos salvó, y Él nos dice, guarden mis mandamientos. Ahí, ¿qué hacemos? Ahí entran nuestras obras, nuestra relación en obras con Él. ¿Por qué? Porque es la demostración de que somos salvos y que le amamos. Es obedecer sus mandamientos. ¿Vio qué fácil? Es muy fácil, tan fácil que ya le dije que le hacen pero re difícil. Entonces, todavía estoy en la explicación de lo que es, lo que sería ser del linaje. Yo entiendo que hay linajes de pasaporte, diríamos, o sea que sería un linaje verdadero, y hay un linaje que nos ha injertado. Pero mire, ya sea que es del linaje de la sangre o no lo sea, en Cristo somos uno solo. Y eso es lo que vale, porque para Cristo no somos adoptados, somos pueblo, somos hijos, con las mismas promesas y la misma heredad que tienen los demás. Por lo tanto, mi hermano, tome eso, guárdelo en su corazón, porque cuando se ve en medio de problemas y todo, guarde estas promesas que Dios le ha hecho. Voy a leer otro versículo que está no tengo la Biblia, en Isaías, que también es parte de los versículos que leemos hoy, y es, en este caso, Isaías 41:8. Quiero que lo leamos porque también amplía esto mismo que estamos hablando de este hombre llamado Abraham. Después vamos a ver a Moisés. Ya antes habíamos visto a otros. Siempre vamos a ver hombres que Dios les hizo un llamado, y nosotros cuando vemos a estos hombres tomamos de ellos muchas cosas, o sea, nos nutren, nos edifican, y estamos viendo que son hombres como nosotros que cometen tremendos errores. Entonces nos identificamos con Dios, el hombre, sus promesas, y vemos que el hombre es tanto como nosotros. Cuando nosotros vemos nuestras fallas, nuestros errores, podemos decir, ¿qué diferencia hay? O sea, tengo que tener la bendición de Abraham, y me veo, sí, pero yo soy un desastre. ¿Y qué se cree que era Abraham? O sea, vamos a decir que claro, cuando nosotros tomamos las partes buenas, Abraham era un tremendo hombre de Dios. Pero cuando vemos la parte humana de Abraham, tenía los mismos errores que cada uno de nosotros. Entonces, mire, Isaías 41:8. Pero tú, Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Claro que acá estamos viendo una cualidad en Abraham que posiblemente nosotros hoy no la tengamos, pero a ver, estamos llamados a tenerla, también podemos tenerla. Si nosotros imitamos hacemos lo que dice la palabra, podemos ser amigos de Dios.
O sea, está hablando primero a Israel, porque mire esto. Cuando alguien dice, no, yo no tengo nada que ver con Israel, ¿cómo usted se va a perder esto? Sigamos leyendo. Porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. ¿Por qué te tendría que haber desechado Dios? Porque tenemos miles de fallas y de desobediencias, pero sin embargo no te deseché. Pero acá no está hablando de una persona, está hablando del pueblo. Nos incluye, pero está hablando del pueblo. Mire que no vamos a ser Israel, por favor. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y después dice, y aquí todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Todas estas promesas son las de Abraham. Y se está hablando de Israel. ¿Y por qué? Porque las mismas promesas que le hizo a Abraham llegan a Israel. ¿Cómo usted no va a ser Israel, mi hermano? ¿Cómo? No, yo no soy Israel. Yo no tengo nada que ver con los judíos. Bueno, en realidad, no. Y peor cuando hablamos de los problemas y de las cosas que están mal, ¿cierto? Pero a ver, hermano, yo no me hago cargo de lo que hagan los judíos. Yo me hago cargo de Israel. Es su pueblo. Y su pueblo, a mí me gusta cuando el Señor lo ve creo que a Natanael, puedo equivocarme el nombre, uno de los discípulos, y dice, este es un verdadero israelita. Y es Jesús quien está diciendo, este es un verdadero israelita. Entonces, ¿por qué destaca eso? Por la forma y la conducción que él tenía en la obediencia a la palabra. Claro que también tenía errores, ¿cierto? Y todavía él esperaba el Mesías y lo tenía al lado, no se dio cuenta, hasta que se dio cuenta. Entonces, obviamente, después de la muerte de Jesús, pasa lo que tiene que ser. Nos hace su pueblo. Y ahí la promesa de Abraham en Yahshua hace que nosotros seamos de la descendencia de Abraham. Por lo tanto, hermano, márquese así. Yo también soy humilde y que diga, yo no sé si genealógicamente yo soy de la descendencia. O sea, hoy no importa. A mí, por ejemplo, ya no me importa eso. En algún momento, qué sé yo, porque uno decía me gustaría, pero bueno, si soy o no soy, no lo sé. Lo que sí sé es que tengo los mismos derechos de todos los del pueblo, ya tenga la genealogía o no, yo tengo los mismos derechos porque la palabra nos enseña y nos dice. Y nos tenemos que confirmar de estas cosas. Entonces, vete de tu tierra, una cosa, tu parentela, otra cosa, y de la casa de tu padre, otra cosa. O sea, están esas tres palabras, quiero que las veamos en un ratito y las podamos entender porque tenemos que sacar un mensaje importante de esto. Uno de los mensajes, ese es su llamado. Mi hermano, Dios lo llamó a usted como lo llamó a Abraham. Deja tu tierra, tu parentela y la casa de tu padre. Te está diciendo eso. Si querés pertenecer al pueblo de Dios, que es Israel, querés pertenecer a Israel, deja todo. Mire, Apocalipsis, estamos al último de la Biblia, por así decirlo. Y cuando está hablando de la Babilonia, dice, huyan, salgan de ella porque queda poco tiempo. ¿De quién está hablando? Está hablando de su pueblo que tienen relación con Babilonia. La confusión, las doctrinas. Entonces, y ya está hablando al final, sigue en la misma postura Dios del llamado que está con Abraham. Entonces, hablemos de tierra. Él estaba en una tierra que Dios no tenía nada para esa tierra. Dios ya tenía fijo la mirada en un territorio que quería que Abraham poseyese. Entonces deja tu tierra. Dice, tu parentela. Perdón, voy a tomar un poquito de agua. Deja tu parentela. Mira, hermano, el Señor nos llamó a ser familia. Y la familia es su pueblo. Hay familia, parentela, que no quiere saber nada con Dios. Por lo tanto, deja tu parentela. No lo tome literal en cuanto a hacer una cosa, digamos, una división. En algún caso lo tendrá que hacer, en algún caso lo tendrá que hacer. Hay gente que es de la familia y practica la brujería, el curanderismo, la parapsicología. Bueno, raje de ahí, hermano, salga, por más pariente que sea. ¿Qué tiene que ver usted con eso? O sea,
Es como entrar a un lugar que estén todos fumando y usted quiere entrar y que no se le pegue el humo que está todo a su alrededor. Oiga, se va a pegar, va a salir de ahí, va a salir, aunque no haya fumado, que no sé, porque si está fumando el humo que está en el aire también está fumando, pero a ver, aunque cuando salga de ese lugar va a tener un olor a humo bárbaro. Si usted está con una persona que está con brujería, curanderismo, parapsicología, hechicería, qué sé yo, vudú, magia, espiritismo, cualquier cosa de ella, y convive con ellos, oiga, están rodeados de demonios. O sea, que se cree que justo en el bordecito suyo, por acá de su cuerpo, no van a llegar, llegan, y va a tener una influencia terrible. Así que si usted está para que ellos se vayan, o sea, hablando de los espíritus, siga. Está en un trabajo que Dios le habrá encomendado, imponer su palabra en ese lugar y que sean todos libres, claro, pero si no, salga de ahí, ¿qué tiene que hacer ahí? Entonces ya entiende lo que es parentela. Pero parentela parecería que fuera también la casa. La casa tiene que ver con templo. Si bien al templo de Dios le decían la casa, bueno, porque es la misma palabra, se usa para templo y para casa. Entonces, tenga entendido que cuando está hablando de la casa, por eso yo ahora lo voy a llevar a un versículo que está en el libro de Josué, capítulo 24. Porque quiero que vea algo que pasaba muy continuamente en el tiempo que ellos estaban viviendo. Acuérdense que yo le puse el título a esto, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, y la influencia de Canaán. Canaán ya le había dicho quién era, ¿cierto? Él fue el que empezó a traer ídolos. Y en cuanto al tiempo que fue pasando, generaciones, muchas generaciones, eso quedó impuesto. Entonces, en cada casa había ídolos. Y esos ídolos, en la casa de Taré, que es el padre de Moisés, de padre de Abraham, había ídolos dentro de la casa. Y después vamos a ver que en Jacob pasaba lo mismo. Y vamos a ver ahora que vamos a llegar a Josué. Bueno, les voy a hablar de Jacob así, solamente el comentario. Cuando Jacob huye de Labán, se escapa. Es toda una historia que la vamos a ver más adelante, ¿no? Y es realmente, si bien yo se la puedo contar porque ya la aprendí, no es que sepa todo, sino que yo la sé la historia, como usted debería saberla, posiblemente, generalmente muchos la saben. Jacob había buscado a su mujer y el padre, o sea, el padre de Raquel la engaña, Labán se llamaba, le dio la hermana que se llamaba Lea. Entonces trabajó 7 años por Raquel y le pagaron con Lea. Entonces tuvo que trabajar 7 años más para que le dé a Raquel. Trabajó 14 años para que le dé la esposa que él quería. Y después trabajó más de 3 años más y siempre lo fue engañando hasta que un día se hartó y huyó. Pero cuando huye, Raquel le roba dos ídolos que tenía la casa del padre Labán. Fíjese esto. Esto era una cultura de su época que no vamos a ahondar, ni vamos a entrar mucho en esto, pero era una cultura que había empezado desde antes, obviamente cuando Dios hizo de nuevo la tierra con Noé, ya vino Canaán y Canaán fue quien trajo esa idolatría. Entonces formó, vamos a llamarle especies de leyes, cada hogar, cada familia o el clan familiar tenían sus ídolos. Entonces, esos ídolos tenían que ver con dos cosas. Una cosa que era la parte espiritual y otra de las cosas era la parte legal. Quien tenía los ídolos tenía la herencia de la casa. ¿Por qué se llevó Raquel los ídolos? Ahí lo entiende, ¿no? Porque era la herencia que si el que tenía los ídolos iba a cobrar la herencia. ¿Cuándo se cobra la herencia? Cuando se muera el padre, ¿cierto? Entonces, mientras estaba vivo Labán no le iba a cobrar, pero si Labán se moría, ella con los dioses de Labán, ella cobraba su herencia. Esto, bueno, conocemos la historia que Jacob no sabía que Raquel le había robado los ídolos al padre. Entonces se armó una buena discusión
y cada uno defendía lo suyo. Labán estaba defendiendo de que me devuelvan los ídolos y Raquel le estaba diciendo yo me voy porque ya hasta cuándo me va a embromar vos. O sea, esas eran las discusiones que ellos tenían. Entonces, en este resumen que le estoy contando, ahora lo llevo porque mire, Taré tenía ídolos. Ahora estamos en Jacob. O sea, Taré tuvo un hijo que se llamaba Abraham. Abraham a Isaac, Isaac a Jacob. Y ahí, mire, las generaciones y acá siguen habiendo ídolos. Porque era la costumbre de aquellas épocas. Y como hay costumbres hoy, es como decir, bueno, hoy ¿quién no tiene un celular? Y ahí vamos a ver, ¿el celular es un ídolo o es una herramienta? Bueno, ¿para quiénes es herramienta y para quiénes es ídolo? ¿Cierto? Bueno, no vamos a entrar ahora en esos detalles porque no voy a comparar el ídolo de un celular con el ídolo, aunque si bien los dos son ídolos, ídolo es a todo aquello que ocupa el lugar de Dios. Entonces, me voy acercando ahora a Josué para que veamos dónde estamos en la historia ahora. Estamos hablando, ya pasó los 400 años de Egipto, ya salieron de Egipto con Moisés, ya murió Moisés y ahora estamos en Josué en el 24:1. Escuche esto. Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem. Esta palabra guárdela, Siquem, porque es muy importante que la tenga bien en su corazón. Y llamó a los ancianos de Israel y sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Yahweh, Dios de Israel. ¿Dios de quién? De Israel. Atención. ¿Dios de quién? De Israel. No es que fue, es. Y si es el Dios de Israel, es su Dios. Y si es su Dios, usted es Israel. Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, hebreos. Esto es, Taré. ¿Quién es Taré? El padre de Abraham. Padre de Abraham y de Nacor. Y servían a dioses extraños. Miren lo que está diciendo Josué acá. Está ya sabiendo por qué. Porque esto es importante para el pueblo de Dios. La idolatría no puede existir en el pueblo de Dios. Dios condena la idolatría. Primer mandamiento. Segundo mandamiento está ahí. Mire, 10 mandamientos. Y los 2 primeros tienen que ver con la idolatría. Él es uno. Solo a Él adoramos. Por lo tanto, mi hermano, acá ¿qué estamos viendo? Taré tenía dioses extraños. Era una costumbre en su época era una costumbre que no quiero profundizar porque seguiría mucho tiempo y yo prefiero que tome la idea. Y cuando decimos costumbre de su época, por eso le pongo un celular. Hay gente que tiene celular y ni le hace falta y lo tiene y lo tienen por costumbre. Bueno, claro, van a decir sí para comunicarme, todo lo que quieran, pero a ver, hay gente que no debería y tiene. Eso quiero decir. Y hay quienes lo tienen como una idolatría. El celular, van comprando, sale el modelo X1, tienen el X1. Sale el X2 y dejan el X1 que está nuevo y se compran el X2 y van y no paran nunca. Y nunca van a parar porque eso ya es un sistema, una forma de que ya está hecho justamente para eso. Entonces, volviendo un poquito a donde estábamos para quedarnos ahí. Dice, y de la casa de tu padre, del templo de tu padre, nos enseña a salir. Mira, voy a tomar así varias cosas juntas que tienen que ver. Primero, cuando Dios te llama, te pide esto. Esto no es fácil, pero hay que hacerlo. Y lo hemos hecho todos. El tema es, ¿hasta qué nivel lo hemos hecho? Es lo que cambia en muchos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de la idolatría como un santito, ya nos miramos entre nosotros como diciendo, ¿de qué habla este? ¿Quién manda con un santo ahora? Vamos a ver otros tipos de idolatría que tienen mucho que ver a lo que Dios dice. Dios es uno, recuerde, Dios es uno. Y hay muchos tipos que, no le voy a decir, hay quien idolatra un auto, un celular, hay quien idolatra el fútbol, entonces, bueno, ni hablemos porque usted dirá, no, pastor, eso conmigo no. Pero a ver, estos dioses extraños que estaba hablando recién son lo que se caratulaban también como cuando uno dice, yo tengo una relación personal con Dios.
que está muy bien decir eso, ¿no? Porque tiene que tener, imagínense si usted no orara, tiene que orar, tiene que tener relación con Dios. Pero hay gente que quiere tener una relación con Dios en exclusividad, Yo recuerdo una vez una persona, un siervo, un hombre muy conocido de otro país, y yo tuve oportunidad de estar en la casa de él, y era un hombre, era muy conocido, es muy conocido. Y yo estaba en la casa de él y él me decía, sí, porque a mí Dios me habla muy seguido. Y bueno, yo, humilde, simple, como creo que tengo que ser y tengo que mantenerme. Digo, sí, Dios habla en su palabra. No, pero a mí Dios me habla con voz audible. Y entonces, bueno, no voy a discutir, o sea, nada, porque hasta puede ser cierto, no sé. Entonces, en un momento me dice, ¿qué piensa usted de Ananías y Zafira? Es una pregunta así, ¿qué piensa usted de Ananías y Zafira? Entonces, yo no sé por qué me pregunta eso. No, pero dígame algo que le venga a la mente de ellos. Y se me vino una cosa a la mente en el momento que dije, bueno, voy a decir lo que siento. Entonces le dije, bueno, miren, en este tiempo de hoy, Pedro, cuando entró Ananías, le dijo, mintió y murió. Y cuando entró Zafira, entonces le hizo la misma pregunta, volvió a decir lo mismo y murió. Entonces le digo, bueno, yo creo que hay siervos hoy que intentarían salvar al segundo. Le dirían de entrada, no, che, mira, recién acaban de sacar a tu marido, no te mandé la misma mentira que el otro porque te van a sacar igual. O sea, mire lo que dije yo, porque fue un pensamiento que se me ocurrió, está en la palabra, porque tenemos una gran enseñanza con eso, pero yo se lo dije así. Y el tipo se fue para atrás, se agachó la cabeza, se puso tan mal. Y yo le dije, ¿qué le pasa? ¿Se siente mal? Hasta yo pensé que era físico, no sé, que le había bajado la tensión. Y quedó mal, se levantó, dice, ya vuelvo. Dio vuelta, no sé qué, y volvió. Y se sentó. Mire, olvídese del comentario que yo hice. No deja de ser importante o no. ¿Sabe por qué se puso mal? Porque él pensaba que Dios hablaba con él cosas que a nadie se le podía decir. Yo lo que dije fue un pensamiento, una cosa que se me ocurrió. Yo no dije que eso es así. Yo simplemente, pero él seguramente había tenido en algún momento esa misma situación y ha dicho como que Dios le dijo eso a él. Entonces, ¿quién era yo? Yo no era nadie. Para él no era nadie, para Dios sí, pero para él no era nadie. Y como él es famoso, entonces él cree que Dios le hablaba a él solo. Usted dirá, bueno, pastor, eso a mí no me pasa. No le puede pasar como quizás a este hombre, pero le puede pasar a usted que usted cree que en su casa Dios le habla a usted y usted no tenga necesidad de congregarse. Mire, a ver si lo entendió. Ahora voy a hablar del congregarse. Hay un hermano que siempre me escribe, no sé si ahora habrá escrito, se llama Aldo y dice, y claro, él se congregaba antes de la pandemia en lugares donde yo iba, donde yo estaba, y después de la pandemia, claro, ya no nos podíamos reunir y demás, entonces no se congregaba. Entonces, por ahí en algún momento entendía de que no se tenía que congregar. Entonces, quizá lo que no entendió era la situación que no podíamos hacerlo, pero hay que hacerlo. Entonces, ¿cómo lo hago? Y bueno, no me congregaré en la iglesia, pero me voy a congregar en una casa, en un patio, abajo de un árbol, pero me tengo que congregar. Porque justamente de eso se trata, el tener un solo Dios. Porque si no, si yo creo como un llanero solitario a andar por ahí y no tener necesidad de congregarme, hago de Dios un Dios a mi servicio, un Dios personal mío, y estoy haciendo de la sana doctrina del Señor, porque ¿para qué nos enseña a congregarse? Justamente para que, mire, ¿usted cree que Tare no creía en Yahweh? Sí, pero ¿por qué tenía esos dioses ahí en su casa? Ahora, ¿usted cree que, Raquel, ¿cree que Raquel no creía en Yahweh, estando con Jacob? Hermano, ¿y por qué? Porque era una costumbre
Y no era mal visto porque ese era su Dios, pero personalmente tenían este. ¿Me entiendes? No que estos chiquitos eran más grandes que él. No, era como una representación de acuerdo a la cultura que ellos tenían. Entonces, para nosotros eso a veces es locura explicarlo así, pero para ellos en su momento no. Pero ahora mire esto, porque yo quiero hablar, cuando hablo de congregar, voy a hablar del medio, pero le voy a nombrar los extremos, porque cuando uno habla del medio, refiriéndose a este extremo, el que está en el otro extremo dice, vio, pero está en el otro extremo. Entonces hay que ir a lo que Dios dice. Por ejemplo, nosotros hablamos de congregarse y cualquiera piensa en un templo. Yo no pienso en un templo cuando hablo de congregarme. Yo pienso de congregarme, que es con hermanos. Ahora, voy a hablar primero de aquel que no se congrega. Para que lo veamos y entendamos esto, para terminar, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, que estamos hablando de la influencia que tenía de Canaán, que había llegado a todos esos hogares. Entonces Dios le había pedido que salí de tu casa, del culto, de tu casa, porque está mal, porque te quiero mostrar cómo es esto realmente y que de ahí toda tu descendencia lo haga como yo lo enseño. De tal forma fue que Abraham, Isaac, Jacob y por el tiempo Moisés, y después Dios se lo puso escrito. Pero anteriormente estaba de oído en oído. Entonces, alguno cree que como son 10 y 52 no voy a llegar a todos los otros temas. Sí, porque los otros los voy a... Me quedé todo en el primero porque creo que es el que hay que darle más fuerza, porque Yahweh ha dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Es el llamado suyo y el llamado mío. Salir de la tierra, no, ¿a dónde me voy a ir? No, sino es la parte física, de donde yo me estoy en algún lugar congregando y no me están hablando la verdad de la palabra. Salir de tu parentela, ¿cierto? La presión de la familia que te dice, no, pero la tradición, vos sos de esta religión, sos de aquella, sos de la otra, y cambia el nombre que quiera, ¿no? Porque cuando usted estaba en el mundo y empezó a ir, vamos a decir, una iglesia evangélica, le decían, no, la tradición, lo que me pasó a mí, mis padres, lo primero que me dijeron, pero la tradición, eso lo traemos desde nuestros antepasados, y vos salís para irte a una iglesia evangélica, ¿cierto? Y ahora, después de la iglesia evangélica, ¿cierto? Empezás a leer la Biblia como está y te dicen, no, porque así no es, porque la religión evangélica es de esta manera. Entonces al final, ¿cómo es? Es como Dios dice, punto. Y acá tenemos a Dios diciéndole, es como yo digo, salí de ahí. Y de la casa de tu padre era de esa costumbre que ellos tenían de tener dioses personales. ¿Y quién sería un Dios personal hoy? Aquel que dice, no, yo no tengo necesidad de congregarme porque Dios me habla a mí. No, hermano. Dios habla en cuerpo y también Dios habla personalmente. Lo personal son directivas personales que no van para todos, pero al pueblo, la dirección del pueblo es la misma para todos. Y por eso nos tenemos que reunir para tomar el alimento de Dios que Dios tiene con su pueblo, porque es su familia, su modelo familiar es justamente ese. Es por eso que yo lo dividí. Esto es lo que es congregarse, es lo que yo quiero hablar. Pero tengo que mostrarle los extremos, el que no se quiere congregar, ¿cierto? Pero también tengo que mostrarle el extremo de aquel que te dice, acá te tenés que congregar, porque acá es así. O sea, allá me están llevando, por ejemplo, lo que pasa con, por ejemplo, que vamos a ver después. Abraham tenía ovejas y tenía pastores. Lot tenía ovejas y tenía pastores y se tuvieron que dividir. ¿Y por qué se tuvieron que dividir? Porque había riñas, había pelea, había división entre ellos. Eso lo vamos a ver después, que hizo un toquecito. Ahora fíjese, Jacob tenía 12 hijos y todos pastoreaban el rebaño de su padre. Ahí no había guerra entre los hermanos, pero no guerra de ese tipo. ¿Por qué? Porque todos pastoreaban un solo rebaño, que era ¿de quién? De Jacob, no era de ellos. Cuando nosotros entendemos de este lado que el rebaño que pastoreo es de él, por eso toco su palabra o extiendo mi mano sobre su palabra, es de él, estamos bien. Pero cuando nosotros creemos que el rebaño es mío, oiga, estamos tan mal como aquel otro que no se quiere congregar. Entonces ve que hay dos extremos. El extremo es el medio. El lugar que corresponde es el medio. ¿Por qué?
porque es donde Dios nos manda. Entonces, ¿qué es congregarse? Nosotros teníamos que congregarnos hasta antes de la pandemia, ¿cierto? El edificio. Ay, porque cuando yo me pongo a orar y alabamos al Señor y canta el hermano Pepito o Pepita, o mujer o hombre, no me interesa, yo siento la presencia de Dios. Entonces, ahora con este tema de la pandemia me siento mal, pastor, porque no escucho cantar al hermano Pepito, la hermana Pepita. Oiga, ¿qué le pasó? Eso no es lo que Dios habla de congregarse. Adore al Señor, alabe al Señor. Y ya no, claro, no podemos hacerlo en el lugar donde ahora, bueno, es como que se puede, hay lugares que no se pueden y demás, ¿cierto? Pero vamos a ser claros. ¿Qué es entonces congregarnos para que lo entendamos? Es reunirnos con los hermanos. Es reunirnos, ¿para qué? Para edificarnos mutuamente, edificarnos y exhortarnos mutuamente. No nos sentamos para que uno, que el que sabe todo, nos hable. No es para eso. Por eso esto que estoy haciendo ahora no es un culto, es simplemente yo hago mi aporte. Usted que me está escuchando, toma este aporte y cuando usted se congrega donde quiere, puede sumar lo que yo digo. Porque yo estoy acá, no diciendo todo lo que sé, sino todo lo que he aprendido de esta manera, tomando la edificación que he tomado de este, eso se va reuniendo en mí, me edifica a mí y yo también lo puedo compartir. Porque, a ver, si bien también escucho a gente que sabe, pero cuando escucho a los que no tienen nombre de que saben, pero saben, son los que nos reunimos en un lugar, por ejemplo, voy a poner este ejemplo. Hace un tiempito atrás, a las 3 de la tarde, transmitíamos aquí la reunión de la comunidad de fe de Cosquín. Entonces, ¿qué hacen? ¿Cómo lo hacían ellos? Como era por televisión, no estaban todos juntos, cada hermano grababa una partecita. Voy a poner 10 hermanos, eran más, pero vamos a poner 10. Grababan una partecita y yo muchos de ellos ni los conozco. Y los escucho y de pronto dicen algo que despierta en mí, algo que o no lo sabía o no lo tenía ordenado en mi vida, y de pronto voy armando lo que todos van diciendo, algo que construye mi conocimiento. Y después yo voy y lo comparto. Entonces digo, no, porque esto lo aprendí yo solo. No lo aprendí solo, lo aprendí de los hermanos. Claro que algunos ni los conozco, y a los que conozco, vamos a poner así, no tienen nombre de famosos, y puedo escuchar a otros que saben. Bien, pero de todos vamos aprendiendo. Eso es la congregación, mi hermano. Es la familia de Dios. Nos reunimos, la familia de Dios, y compartimos su palabra y luego compartimos entre nosotros y comemos y demás. ¿Qué nos puede diferenciar entre unos y otros? Bueno, que uno lo hace a las 3 de la tarde, otro lo hace a las 4, el otro lo hace a las 5, otro me queda lejos, otro me queda cerca. Bueno, de esas cosas, y es obvio, el orden de cada lugar que va a ser, en cada liderazgo va a ser manejado. Si empieza a las 3, tenemos que estar a las 3. Algunos empiezan, voy a decir cualquier cosa, empiezan a las 3 de la tarde, hasta las 7 y después comen todos juntos. Entonces, algunos dicen, traigamos comida para hacer, otros dicen, traigamos comidas hechas. Oiga, ¿pero qué tiene que ver eso con la palabra en cuanto a la instrucción de Dios? Nada, eso es algo que nosotros nos vamos ordenando. Entonces, esas son las diferencias, pero no puede haber diferencias con la palabra, y no las hay. Entonces, a veces ponemos un hermano en la puerta que tenga una buena sonrisa para recibir a la gente. Claro que está bien, e indicarlos dónde se tienen que sentar, no sé, esas cosas que tienen que ver. Algunos dan un caramelito, otros dan una porción bíblica, otros dan un buen apretón de mano. COVID de por medio no, pero bueno, un buen codazo, un buen puño, está todo raro, ¿no? Entonces, esto que estoy diciendo hace que no son diferencias en cuanto a la doctrina. Es por eso que yo quiero, cuando hablo de no congregarse, no es llevarlo a lo que otros llaman esto es congregarse, que son el otro extremo. Porque hoy, mi hermano, ¿cómo le explico a alguien yo que no pueden hacer reunión en su iglesia y que se siente mal porque está abajo de un árbol con 3 hermanos? ¡Ay! Cuando estábamos en la iglesia, ¡ay! Están sufriendo. A ver, muéstrame la iglesia en el tiempo de Jesús. ¿Cómo era? ¿Qué está pasando hoy? Lo mismo que era congregarse en el tiempo de Jesús,
hoy estamos de a poco viviendo, y cada día será peor, hermano, porque aquello que anhelan un templo, que yo, a ver, hermano, voy a ser claro, en mi corazón también, porque me gusta, ¿sí? Me gusta cuando el sonido suena bien, me gusta cuando los músicos están bien preparados, todo, ¿cómo no me va a gustar eso? Pero ¿a dónde vamos? A ver, mostremos el futuro, ¿hacia dónde vamos? Que cada vez va a haber menos reuniones, hasta que no va a haber. Y al contrario, va a haber persecución. Ya estamos. Entonces, a ver, ¿a dónde vamos? Vamos a eso. Entonces, tomemos lo que es congregar de acuerdo a lo que nos enseña la palabra y hagamos más en cuanto podamos. Si podemos alquilar un local, lo hacemos. Si podemos adornarnos, poner los equipos, lo hacemos. No estoy diciendo que eso esté mal, a ver, sino que no me pongan ese modelo, que ese no es el modelo es el que nos enseñó en el libro de los Hechos, allí lo tenemos, y de ese modelo vamos. Si lo podemos mejorar, lo mejoremos, pero sepamos que reunirse en una casa, 3, 4, 5 hermanos, abajo de un árbol, no es que esté mal. Eso está bien, pero hay que hacerlo. Por lo tanto, hoy es un día de congregación. Aquí está el pan, aquí está la copa, y lo que tenemos que hacer con nuestro hermano. ¿Para qué? Para que no dejar esos ídolos personales que me hagan sentir a mí que yo no necesito eso, que esté en mi vida. Eso no tiene que estar. El Señor lo llamó y le dijo, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. ¿Y qué pasó? Ingresó, el tema número 2, ingresó a la tierra prometida desde Aram y después salió para Egipto. Cuando ingresó, lo vamos a leer, esto es en el 12:10. Y mire, Abraham, no es ahí. Déjeme. Dios llama a Abraham. En el 6, acá está. Estaba salteando, puse 12:10 acá, me confundí. Ingreso a la tierra prometida. Y pasó Abraham, o sea, después que salió de Harán, los nombres son medios parecidos, bajó y dice, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Entonces, y apareció Yahweh a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Yahweh que le había aparecido. Y luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente. Y edificó allí el altar e invocó el nombre de Yahweh. Yo muchas veces le he compartido algo que he visto en la palabra de Dios y me parece interesante. Siquem es por donde entró el pueblo de Dios, recién leímos a Josué. Es la entrada. Nosotros vimos al Señor que en el cielo tiene el tabernáculo. Lo hizo subir a Moisés y le mostró el tabernáculo para que haga un tabernáculo, temporal, que lo van armando y desarmando. Ese tabernáculo tenía partes. Y después se hizo el templo con las mismas partes que tiene el tabernáculo. Pero asimismo el país, Israel, vamos a llamarle país, la tierra de Dios, Israel, tiene como si fuera un tabernáculo. Siquem es el ingreso, que sería donde está el patio, donde está el altar del holocausto. Y después tiene el lugar santo y el lugar santísimo. Él entró por Siquem, donde fíjese que también entró todo el pueblo. Mire, venían de Egipto, que está de este lado. Pasaron por acá, dieron todas las vueltas y después dieron la vuelta e ingresaron por acá. Era más fácil entrar por acá abajo o por el costado, sino que ingresaron por este lado, porque ahí estaba Siquem. Ahí en Siquem están los dos montes, de los dos lados, que no voy a profundizar sobre esto, pero es ahí donde están los mandamientos de Dios, que el Señor le mandó a Josué que ponga 6 tribus de un lado y 6 tribus del monte y lean las maldiciones y las bendiciones. Siquem es el lugar de entrada donde están las maldiciones y las bendiciones, donde yo voy a terminar escogiendo las bendiciones, obviamente, y voy a hacer el ingreso hacia el lugar santo. Es por eso que después habla de Betel
al occidente y Ai al oriente. Cuando usted se pone al medio, eso es Jerusalén. Y allí está, Jerusalén sería el lugar santo. Y allí en Jerusalén estaba el altar, o lo que sería el templo hoy, que tampoco está, que sería el lugar santísimo. Eso estamos hablando desde la tierra. Es así como nuestra vida y nuestra comunión con Él. Es el paso que nosotros debemos dar. Cuando ingresa a la tierra prometida, ingresa por Siquem y llega hacia este lugar que está hablando aquí. Y después de allí se van para Egipto. Entonces, aquí viene toda la historia de lo que nos va hablando el Señor, que es muy importante saberlo, porque ya le está diciendo a Abraham, le está diciendo, tu pueblo será esclavo 430 años en Egipto, pero yo después los voy a sacar con mano poderosa. Mire toda la instrucción. ¿Por qué? Porque Dios lo llama a Abraham su amigo, y él a su amigo le cuenta lo que va a hacer. Entonces, mi hermano, esa es la relación que nosotros tenemos que ir imitando a medida que podemos. Separación de Abraham y de Lot. Es lo que hablé hace un rato. Hablé hace un rato, ya lo vamos a ver ahora de nuevo mejor. Génesis 13. Sube pues Abraham a Egipto, hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él venía Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado su tienda entre Betel y Ai, que ya lo mencioné anteriormente, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí el nombre de Yahweh. Bueno, ¿qué es lo que pasa acá? Acuérdense que fue a Egipto. Eso está en el capítulo anterior. Después que él va a Egipto, se hace conocido allá, y cuando ven a la esposa, que era hermosa, Sara, entonces él dice que es la hermana. Entonces Faraón la lleva, la tiene allí con él, y con el tiempo Dios le dice a Faraón, no vaya a tocar a esa mujer que es de mi siervo Abraham. Entonces viene enojado, y ya Faraón le había dado muchas riquezas. Mire, se repite, Faraón le había dado muchas riquezas a Abraham. Y cuando se enteró de eso, lo retó. Le dijo, Faraón, ¿cómo no me decís? ¿Pero qué me decís que es tu hermana? Si al final, bueno, en realidad también era su hermana, ¿cierto? Ahora el miedo le dijo eso, pero ¿qué hizo? Estuvo allí y Dios le dio riqueza. ¿Qué riqueza? La de Egipto. Y con esas riquezas él vuelve, y Lot estaba con él. Y él, obviamente, si estaba con un rico, él también tenía su riqueza y empezó a tener animales. Y después, cuando se empezaron a pelear, reñían los pastores, esto es mía, esto es mía, esto es mía, esta iglesia es mía, esta iglesia es mía, no, que es mía porque yo esto, porque yo aquello. Empezaron a reñir, entonces vieron la necesidad de separarse. Y cuando llegó la necesidad de separarse, dijeron, bueno, mira, vení, vamos acá, fíjate bien la tierra y mira todo el espacio que hay. Elegí. Abraham le dice a Lot, elegí. Esto es importante. Un hombre de Dios no elige. Es Dios que elige por él. Él va hacia la voluntad de Dios y no anda eligiendo. Wow, esto para mí es fuertísimo, y para usted también lo tiene que ser, porque así tenemos que ser. Lot eligió, vio una llanura, lo vio verde, y cuando venía que un río pasaba por ahí, dijo, wow, esto está espectacular. Yo me voy para allá con todos estos animales, tienen para comer, tienen para tomar, tenemos todo. Y me voy para allá. Y fueron. Y cuando fueron para allá, bueno, ya saben, después lo vamos a ver la historia, ¿cierto? Era la tierra de Sodoma y Gomorra, la gente era malísima, totalmente corrupta en ese lugar. Y Abraham parece que se había quedado con el monte más feo. Pero el Señor después le habla, vení Abraham, súbite acá. Y lo subió a un lugar y dice, toda esta tierra te daré. Entonces, a ver si lo tengo marcado el versículo. En el 14, Génesis 13, 14. Y Yahweh dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y al sur, al oriente y al occidente. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré.
Entonces, fíjese, ¿qué le está dando Dios ahí? La tierra prometida. Le está diciendo cuál es. Después vamos a ver más adelante que le da la separación desde Egipto hasta el Éufrates. Y cuando veamos eso, que está ahí nomás, en el tema 5, cuando lo veamos ahí, posiblemente lo salté porque ya lo estoy hablando ahora, que es el 15-18. Vamos al 15-18. Estamos en Génesis 13, me voy a adelantar un tema. Vamos al 15-18. Génesis 15, versículo 18. Y dice, en aquel día hizo Yahweh un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto, el Nilo, hasta el río grande, el río Éufrates. La tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos, todos los seos. Entonces, fíjese, ¿esta tierra la tiene Israel? No. Pero Dios se la dio. Cada vez Israel tiene menos. Aunque por ahí abre un poquito más, después cierra, ahora quiere anexar Cisjordania y todo eso, y bueno, está ahí, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? No tiene lo que Dios le dio. ¿Por qué no lo tiene? Porque esa promesa no se cumplió. ¿Qué cosa tenemos que saber? ¿Dios cumple promesas? Sí. ¿Y cuándo va a cumplir esa promesa? En la tierra prometida. Por eso, mi hermano, siempre yo le enseño. Estamos hablando los días lunes, Apocalipsis y la tierra prometida. ¿Por qué siempre hablamos de la tierra prometida? Para sentar nuestra mente, nuestra visión, nuestro objetivo en lo que Dios prometió, la tierra prometida. Por lo tanto, es verdad, vendrá el Señor. Bueno, o nos morimos o vivos. Vendrá el Señor y nos arrebatará. Y luego del arrebato bajaremos hacia los 1000 años en la tierra prometida. Es el espacio que Dios declaró para su pueblo. El mundo lo va a restaurar y van a seguir habiendo ciudades por todo el mundo, pero esa será la tierra santa donde tendrán que subir todos los moradores en esos 1000 años a celebrar fiesta a Yahweh. Y no es la Navidad, la fiesta. Y no es Año Nuevo, la fiesta. No es el Día del Padre, la fiesta. No es el Día de la Madre, la fiesta. No es el Día del Niño, la fiesta. Las fiestas de Yahweh son las que Él dejó escritas en su palabra, específicamente en Levítico 23. Allí, en esa tierra, estaremos todos juntos, celebrando. Habla de tabernáculos, que es la fiesta que se va a celebrar allá. ¿Por qué? Porque el que no suba no recibirá la bendición de Dios. El que no suba, el que no vaya a la tierra prometida, no recibirá la bendición de Dios. Mire qué cosa, ¿no? Pero claro, es fácil. Ahora ya, hoy termina octubre, mañana es 1 de noviembre. Ya empieza el espíritu de las fiestas. Pero cuando nosotros hablamos de la fiesta de Yahweh, lo único que ganamos un montón de cosas porque el pueblo se enriquece, vive la fiesta y qué lindo, ¿no? Porque terminó tabernáculo, que había necesidad de lluvia, por lo menos tuvimos caricias de lluvia. En Israel, que también había una gran sequía, terminó tabernáculos y llovió. Y está todo mostrado por el mismo pueblo de Dios que practica la fiesta, que la bendición de Dios se cumple cuando su pueblo obedece. Por lo tanto, mi hermano, ahora ya viene un espíritu festivo que nosotros no estamos para ir a tirarle un balde de agua fría. No es ese nuestro trabajo. Pero sí es nuestro trabajo de decir cuáles son las fiestas que realmente habla la Biblia. La idolatría que estamos hablando desde que comenzó el programa hasta hoy sigue, mi hermano. Y la idolatría sigue. Porque van a idolatrar un 25 de enero, van a idolatrar un 25 de diciembre, perdón, un 1 de enero, lo van a idolatrar. Y estoy hablando no del mundo, porque el mundo está en el mundo no sabe esto. Estoy hablando de los que saben, de los que no quieren huir de Babilonia. Los que cuando el Señor dice, huyan, salgan de ella. Es por su vida, salgan de ella. Entonces hay que dar el aviso, hay que decirlo. Yo sé que hay gente que se pone mal y te empiezan a decir cosas y demás, que judaísmo, no sé qué, y no sé cuánta cosa más te dicen. Pero hermano, la palabra de Dios tiene que ser proclamada. Noé predicó
120 años. Habló del Señor 120 años y solo logró su familia que suba al arca. Entonces, no tenemos que desmayar y decir las cosas como son. No predique esto al mundo. O sea, predíquelo también, pero me refiero, no es el mundo no sabe, está en ignorancia. Cuando usted se lo dice, abren los ojos, miran y quieren saber. Me refiero el creyente. Le decía el 25, no, esa fiesta es sagrada, pero ¿cómo? ¿Ve que hay dioses dentro de casa? Yo creo en Jesús, yo también, pero tienen dioses ahí adentro de la casa. Es lo que veníamos hablando hace un ratito. Vamos al 4. Dios promete un hijo a Abraham. Esto es en el Génesis 15, cuando empieza. Vamos a leer un poquito Génesis 15. Después de estas cosas vino palabra de Yahweh a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Yahweh, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer? No lo dijo despectivamente, sino era alguien que él había adoptado como siervo. Dijo también: mira, no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Yahweh diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Yahweh, y la fe le fue contada por justicia. Abraham era un hombre justo. Abraham era un hombre que sostenía la justicia en la tierra. Es lo que nosotros hoy tenemos que hacer, ser justos. Cuando hablé recién de la Navidad, del año, porque ahora empieza esto y yo voy a empezar a hablar de esto. Algunos dicen: va a ganar enemigo, no me importa, quiero ser justo. Justo significa, primero, obedecer a aquello que me enseña la palabra. Y segundo, es darle a cada uno lo que corresponde. Y yo le tengo que dar a gente que no entiende eso, lo que le corresponde. Después que él haga como quiera. Pero si no se lo decimos, si no, la gente no sabe optar. Ustedes tienen, por ejemplo, un niño que tiene un papá y la mamá que viven robando. Y roban. El niño va a crecer en esa cultura, en esa enseñanza y va a hacerlo. Entonces va a vivir mal, va a vivir sucio, mal vestido y demás. Y usted dice: ay, qué chico sucio, qué chico ladrón. Es fácil decir eso cuando el niño no ha tenido otra cosa como para elegir. Por eso cuando entró Abraham a la tierra prometida, entró por Siquem. Estaban las bendiciones y las maldiciones. Y uno escoge. Pero si vos tenés las maldiciones solamente, no tenés nada para escoger. Sabés que tenés eso y con eso vas a andar. Y si tenés las bendiciones y no sabés de las maldiciones, te vas a equivocar. Pero cuando vos conocés las bendiciones y las maldiciones, entonces empezás a escoger. Cuando hablo de un niño, me refiero a una persona que está creciendo. Pero cuando hablo ya de una persona un poquito más madura, en cuanto a la palabra, y no tiene esto, hay que decírselo. Por eso es fácil de decir: que ustedes que son judíos, el judaísmo y no sé cuánta cosa te dicen por ahí. Porque ellos necesitan escuchar. Te dicen, te mandan a leer Gálatas. Lea Gálatas, pastor, lea Gálatas. ¿Y por qué no hablan? Porque yo ya leí Gálatas un montón de veces y ya dije lo que ellos dicen a otros: lea Gálatas. Pero ahora leo Gálatas como corresponde. Entonces, si le digo: sentate, vamos a hablar de Gálatas, no quieren. O sea, el que quiere, el que te dice: a ver, dale, hablemos de Gálatas. Entonces uno le puede poner el dedito acá y decirle: mira, acá dice esto, acá dice aquello, y está diciendo esto, y está diciendo aquello. Entonces, él tiene otra, ¿ves? Se le va formando la segunda parte, y ahí empieza a decir: ¿cómo yo no sabía esto? Hay quien se pone mal con el pastor, que se pone mal con el que le enseñó. Bueno, eso ya es cuestión de cada uno. Yo intenté no ponerme mal con nadie, sino bien con Dios. Digo: Señor, no lo sabía y ahora lo sé. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Le fue contada por justicia su fe. Cuando le creemos a Dios, empezamos a practicar justicia. Porque creerle a Dios es primero saber lo que Él dice.
Porque si hablamos de idolatría, yo muchas veces me preguntaba, de 10 mandamientos, 2 mandamientos hablan de idolatría. Es como que yo ya salí de la iglesia católica, ya no tengo nada que ver con la idolatría. Y sigo leyendo eso. Es porque constantemente es siempre la tentación a su pueblo. Miren lo que dije recién, el no congregarse. El no congregarse es caer en una idolatría. Estoy hablando de, no en una persecución, no estoy hablando de una situación que no tengo dónde, ni que lo estoy sufriendo. Y bueno, lo padezco, ahí no me congrego y lo estoy padeciendo. Y bueno, de alguna manera me estoy uniendo al cuerpo. Pero cuando uno empieza a verse como suficiente, no, yo oro a Dios y yo tengo comunión con Dios, me estoy haciendo de Dios, un Dios personal. Y Él no es Dios personal, no, para nada. Él es un Dios de un cuerpo. Entonces, si yo lo hago a Él a Dios personal, me estoy haciendo un Dios nuevo que lo tengo en mi casa, que no será una imagen, una estatua o lo que sea, pero sigue siendo un Dios. No voy a repetir lo que dije antes, ¿no? 15:18. Dice, en aquel día... esto lo leí porque recién ya me adelanté el tema. Entonces ahora vamos al número 6. Ya entré al final, Agar e Ismael. Lo que puedo decir de Agar e Ismael es que acá vemos a Abraham como un hombre como usted y como yo, y a Sara inclusive. Ellos le creyeron a Dios, pero le quisieron ayudar a Dios. Había pasado muchos años que no tenían hijos, que no venía el hijo, entonces dijeron, no, como yo soy estéril, y ya encima vieja, y él está viejo, entonces bueno, tengo mi sierva acá, bueno, en su tiempo eso era muy normal. Nosotros hoy no lo vemos bien, pero en su tiempo eso era normal. Cuando la mujer era estéril buscaba a una sierva, alguien que tenga, no una esclava que la tenía palo, sino una persona que tenía una muy buena relación, era una persona que él adoptaba como si fuera su hija, en este caso, y ella tenía un hijo y era el hijo de ella, obvio, con su marido. Entonces ellos quisieron ayudar a Dios, y no entendieron los tiempos de Dios. Es lo que nos pasa a nosotros cuando, ¿por qué Dios no hace esto? ¿Por qué Dios no hace eso? Dios tiene su tiempo para hacer las cosas. Y cuando nosotros vemos que Él no hace lo que nosotros queremos, que Él prometió que lo va a hacer, porque no es que nosotros no tenemos que decir, Él lo va a hacer si Él dice que no lo va a hacer. Pero si Él dice que lo va a hacer y no lo hace, solo es tiempo. Ellos se adelantaron. Entonces, ¿qué pasó? Cuando ya estaba embarazada Agar, empezó a tener problemas con Sara, y la echó de la casa. Y después que la echó, el ángel le fue a hablar y le dio la promesa. No creo que lo note el versículo, no. Y el 7, y la halló el ángel de Yahweh junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en camino a Shur. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Yahweh, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Yahweh, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel, porque Yahweh ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, no de feo, fiero, como una fiera, como un animal. Su mano será contra todos, escuche, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces, ¿de quién está hablando acá? Está hablando lo que sería luego el pueblo musulmán. Lo que sería la multitud, que usted no la ve, pero lo son. Ya hay un censo, hay más de 70 millones de musulmanes en Europa. Más. Entonces, está hablando de ese pueblo que es archienemigo, es hijo de Abraham. Escuche, es hijo de Abraham, tuvo 12 hijos, y es obvio que ahí donde se abre el Corán, que va llevando allí lo que ellos llaman su Dios, el Dios verdadero. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia no está en ser el hijo de Abraham, sino ser el hijo de la promesa. Dios le prometió un hijo a Abraham y no era Ismael. Pero Dios
no abandona al más débil. Entonces, ¿qué hizo Dios? Bendijo también. Entonces, el hijo de la promesa es Isaac. Y ahí sí nos vamos al último capítulo para terminarlo en estos 5 minutitos que nos quedan, por lo menos, tener una pequeña lectura para que en esa pequeña lectura podamos observar el contenido de este libro, ¿no? Que es importante porque usted está viendo ahora, más allá de que usted conocía estas historias, pero usted ahora está tomando lo que nos enseña la palabra de Dios de una forma totalmente diferente. Por ejemplo, el objetivo que tiene la Torá de Dios, el objetivo que tiene los 5 libros de Moisés es llevarnos a Cristo. Entonces, si nosotros estamos en Cristo y no sabemos cómo hemos llegado ahí, al principio no importa mucho, pero después con el tiempo sí importa. Porque hemos llegado a Jesús desde acá. Si nosotros, mire, por ejemplo, como lo dije en un principio, si nosotros no hubiéramos sabido que la simiente de Abraham está hablando de Jesús, no seríamos herederos de las promesas de Abraham. Hoy sabemos que somos herederos. Entonces ahora usted, lo que Dios le prometió a Abraham, es para usted y es para mí. ¿Por qué? Por Jesús. ¿Lo entiende? Entonces eso es, lo digo de nuevo porque algunos quizás no estuvo en el principio y son cosas que tenemos que saber. No es esto entender. La Biblia no podemos entenderla ni con griegos ni con romanos. La tenemos que entender con hebreos. ¿Quién era un hebreo? Acá estamos hablando de Abraham. Hoy es el día. Mire, los primeros, acuérdense, los 7.000 años. Ahora estamos al final del 6.000. Los primeros 1.000 fueron la creación. Los segundos 1.000 fueron vamos a decir, Noé o la inundación, el diluvio. Y ahora estamos hablando en el tercer milenio, estamos hablando ¿de quién? De Abraham. Si nosotros no conocemos estas partes de la Biblia, no podemos entender el último ni el medio de la Biblia. Entonces, 17.1. Era Abraham de 99 años cuando le apareció Yahweh y le dijo: yo soy el Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él. He aquí, mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que tu nombre será Abraham. Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones. Por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras. Ya estaba viviendo en Canaán. En heredad perpetua y seré el Dios de ellos. Entonces, mi hermano, acá lo que sería el pacto abrámico, y está hablando en la tierra, ese pacto que está hablando ahí, que esa es la tierra del pueblo, es la tierra prometida, y es en Isaac, no es en Ismael. Quien escogió eso fue Dios, quien adelantó las cosas fue Abraham. Es por eso que, cerrando, concluyo con esto. Mi hermano, Abraham era el padre de la fe. Era un hombre justo. Por su fe fue justificado. Ahí tienen a un hombre en la gracia. Estamos hablando en el tiempo de Abraham, la gracia. Fue justificado por gracia. ¿Qué tiene que ver con la fe? Abraham era amigo de Dios. No vea esto grande e imposible de alcanzar para su vida, mi hermano. No lo vea así, porque así no es. Usted puede, porque Abraham era un hombre como usted y como yo, sujeto a pasiones y a errores que hemos visto ya algunos en la Biblia. Se adelantó al tiempo de Dios. Quizá usted también y yo también. Entonces, ¿cuántas veces fallamos? Pero Dios lo halló justo por su fe. ¿Y qué es la fe? Le cree a Dios. Y aclaro, no a los hombres, le cree a Dios. ¿Quiere andar bien con Dios? Créale a Dios. Hable lo que Él dice, como Él lo dice, y no como los hombres lo dicen.
porque ahí usted va a repetir cosas de hombre. Hable lo que Dios dice. Cuando usted hable lo que Dios diga, se va a encontrar que la tierra donde está, la parentela y la casa del Padre, va a tener que, en muchos casos, en algunos casos literalmente y en otros espiritualmente, va a tener que ser dejada. ¿Por qué? Porque si quiere andar bien con Dios, hablando lo que Dios dice, va a tener problemas con muchos. Eso no es malo, eso es bueno, porque Dios estará con usted y toda la bendición de Abraham estará en su vida. Que Yahweh los bendiga, los guarde, que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Yahweh alce sus ojos sobre cada uno de ustedes y ponga en ustedes shalom. Bendiciones para todos. Nos vemos el lunes, 19 horas, con el estudio Apocalipsis y la Tierra Prometida. Y el próximo Shabbat a las 10 de la mañana aquí en este programa para la porción que corresponde. Bendiciones. Chau, chau. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su Facultad Bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio.